Entonces tenemos a Raptis, ¿no? A Raptis Brodar, investigador postdoctoral de la Universidad Veracruzana, de Jalapa, México, doctor de la Universidad de Fribourg en estudios religiosos. Su tema es nuevas comunidades musulmanas en América Latina entre influencias transnacionales y particularidades locales. Entonces te damos la palabra, Raptis. Sí, buenos días, buenas tardes. Gracias a todas y todos para estar aquí. Me alegró mucho escuchar la presentación de la doctora Medina y encuentro eso muy interesante. Por supuesto, tenemos muchos puntos en común. Por eso voy a tratar de hacer un enfoque más sobre colectivos, sobre dinámicos más tal vez de organizaciones y no de individualidades. Pero por supuesto vamos a hablar de cosas comunes. Y al principio de la jornada hemos hablado rápidamente de dos aspectos que me parecen muy importantes hoy, justo antes de esta presentación. Es el poder blando de soft power y el sincretismo. El sincretismo creo que puede entenderse ambos en términos culturales y religiosos también, y a través de estudios de caso trataré de hablar un poco de eso porque me parece muy interesante, no solamente por hoy, pero también por mañana, si podemos desarrollar conversos comunes sobre estos puntos que parecen problemáticas y un poco complejos. Pero hoy quiero abordar aspectos diferentes pero interconectados de mi estudio sobre Islam local en América Latina, más concretamente en Colombia y en el estado de Chiapas, en México. Y el tiempo de la presentación de hoy es corto para profundizar todos estos aspectos de mi estudio. Y fue difícil para mí preparar esta presentación porque no sabía exactamente dónde hacer el enfoque. Y porque no queremos solamente hablar de aspectos muy locales, muy pequeños, pero también quedar abiertos a comunicar con otros profesores, doctores, y por eso mi idea es de quedarme un poco amplio, de hablar de muchos temas en mi estudio, más para abrir una discusión al fin que para dar informaciones precisas. La idea es de abrir algunos aspectos que me parecen un poco complicados, un poco interesantes para discutir el tema general de la conferencia. Entonces, la idea es de generar un debate sobre diversas cuestiones teóricas y también metodológicas. Me parece eso muy importante. Antes de empezar directamente, voy a dar un esquema de mi presentación también. Tengo como 5 puntos. El punto uno es mostrar por qué quiero hacer cuando hablo de estudiar las comunidades autóctonas musulmanes en Colombia y México. Voy a explicar este enfoque, la definición de estas comunidades, por qué los estudio y cómo lo hago. Entonces voy a hablar en punto 2 de la metodología, del enfoque histórico, pero también de métodos socioetnográficos, ambos. Y voy a discutir con caso concreto de este enfoque metodológico. El punto 3 quería hablar del desarrollo y del declive o de la bajada de las comunidades autóctonas en América Latina, sobre todo en Colombia, pero más del declive que del desarrollo, porque siempre hablamos de conversiones y me gustaría ahora más hablar de desconversiones o del tema de gente musulmana que ahora abandonan el Islam o que ya no se consideran parte de la comunidad musulmana. Eh, Al fin de eso, también quiero hablar un poco del papel de los movimientos islámicos transnacionales. Y aquí estamos en el tema del poder blando, que me parece muy interesante, como también la profesora Tausiga ha dicho antes, que es relacionado con el contexto geopolítico que siempre cambia. Por eso es necesario utilizar este contexto de conferencias para cambiar ideas, porque no es algo muy fácil de comprender. Como cada 2, 3 años la situación se vuelve diferente.
Y al fin, un punto rápido sobre la apropiación sociocultural local del Islam. Quiero terminar con eso rápidamente, por supuesto, porque no tendré tiempo de aprofundir todos estos temas. Pero para empezar, hablo del estudio de comunidades autóctonas musulmanas en Colombia y México. Nunca sé cómo llamarles. Utilizo la palabra autóctona, pensaba tal vez voy a utilizar la palabra indígena o local, y porque por supuesto no es algo simple, no es algo negro o blanco, pero voy a tratar de explicar lo que quiero referir con esta palabra. Mi objetivo es analizar el desarrollo de las comunidades musulmanes entonces locales indígenas en Colombia y en el estado de Chiapas, y también estudiar las condiciones de la sostenibilidad y las posibilidades de afirmación de un Islam local o indígena o autóctona. ¿Qué es eso autóctono indígena? No quiero hablar solamente de la gente indígena de América Latina que vienen de gente antes de la colonización de Europa. Cuando propongo la palabra autóctona, quiero decir la gente que es de allá. Y eso, por supuesto, es algo subjetivo, porque alguien puede venir de Algeria, vivir en Colombia y va a decir que es colombiano también, ¿no? Eso lo entiendo, pero propongo una distinción de entre comunidades autóctonas y de entre comunidades diaspóricas migrantes que vienen de países musulmanes. Es un poco complejo porque, por supuesto, estas comunidades musulmanes no son homogéneas. La comunidad y tampoco los individuales pueden sentirse parte de América Latina, aunque su papá viene de Líbano, por supuesto. Pero la idea aquí es de hacer una diferencia de entre comunidades musulmanes de conversos o hijos directos de conversos que se dicen colombianos de origen diferente porque hay afrocolombianos y también hay indígenas tradicionales en estos países, sobre todo en Chiapas, pero ambos los pongo en el mismo grupo de autóctono, quiero decir, musulmanes latinos, conversos o hijos de conversos. Siempre, solamente eso. Entonces estoy consciente del problema de esta diferenciación, pero es lo que propongo por ahora y tal vez abramos discusiones para ayudarme a encontrar una palabra más adecuada, tal vez. Y por estudiar eso, Colombia es muy interesante y el estado de Chiapas en México también, porque son contextos donde, a la diferencia de otros países latinos como Brasil o Argentina, las comunidades musulmanes son muy diversas y están compuestas principalmente por conversos autóctonos. Aquí no hablo de estadísticos, pero hablo más de lo que observamos en mezquitas en Colombia o también en Chiapas, donde la mayor parte de las mezquitas donde vamos a ir, hay más gente local que migrantes. Por eso Colombia me sirve de enfoque para introducir esta reflexión sobre el desarrollo de organizaciones musulmanas autóctonas o locales. Y observo dos cosas para empezar, que los nativos o autóctonos convertidos al Islam están creando comunidades buscando patrocinio externo, ya sea a través de embajadas o organizaciones musulmanas extranjeras. Entonces hay algunos grupos totalmente local o totalmente autóctonos, pero sin embargo están buscando apoyo external en muchas ocasiones. Por otro lado, son los migrantes de países musulmanes los que establecen comunidades musulmanes o mezquitas en los lugares donde viven o bien las dirigen u organizan a petición de la comunidad islámica local. Y eso se ve mucho en el Chiapas, por ejemplo, donde
hay imanes de fuera, extranjeros, pero trabajan con personas de allá, sociales, que también en el pasado o podemos discutir, hasta ahora están buscando este apoyo external. Una palabra sobre el enfoque metodológico, cómo estudiar este tema, cómo empezar. Creo que, y aquí quiero saludar las iniciativas de la profesora Sylvie Taussig, porque quiero hablar de cartografía, pero de cartografía dinámica. Porque un primer objetivo es cartografiar la presencia musulmana en América Latina, como la profesora y sus colegas que están aquí lo hacen muy bien. Es entender dónde hay lugares de culto, mezquitas y diversas organizaciones musulmanes. Lo trato de hacer en Colombia y también un poco en Chiapas, pero en Chiapas este trabajo ya es hecho. Pero ¿por qué digo dinámica? Porque es importante señalar aquí que la cartografía en un momento dado no es suficiente. Hay una rápida evolución de la situación. Cada año, cada 2 años cambia algunos aspectos. Hay mezquitas que desaparecen y otras que vuelven. Y es muy interesante entender el proceso histórico. Por eso propongo también un enfoque sociohistórico para entender el fenómeno en el tiempo, porque podemos hacer una investigación ahora, pero hay que entender el facto que hay una presencia musulmana de más de 30 o 40 o 50 años en algún sitio, y es muy importante entender la historia. Aquí pienso en el profesor Diego Castellanos, que escribí mucho sobre Islam en Colombia, y eso es muy interesante y muy importante para nosotros. Pero también hay que añadir otro enfoque etnográfico, según yo, porque utilizar métodos calitativos etnográficos que requieren una inversión en el campo de investigación es muy importante para entender las evoluciones, los cambios y para tener una visión más cerca de la realidad de hoy. Y eso necesita a menudo una observación participante, también entrevistas informales, no solo formales, porque mucha gente no quiere decir todo en público. Entonces hay como muchos aspectos que necesitan tiempo en el terreno de campo y que a veces es que quiero aquí defender un poco el enfoque etnográfico. Por ejemplo, puedo hablar del caso de Buenaventura. Yo fui a Buenaventura en Colombia, escuché que había una comunidad musulmana, pero cuando fui la primera vez allá, no había leído nada, casi nada de información sobre Islam y los musulmanes en Buenaventura. Directamente quería encontrar a la gente y eso me permitió quedarme con el espíritu muy abierto sin esperar nada. Y lo que es interesante, fui allá 3 veces. En 2016, la primera vez, yo observé las mezquitas. Había una mezquita en el barrio Rockefeller y encontré el imán y otros musulmanes de allá. Y me hablaron de la comunidad y todo eso. Pero cuando regresé allá en 2020, también encontré las mismas personas, pero otros, y entendí que había una mezquita afiliada en Cali, por eso pude ir allá. Y por la primera vez empecé a escuchar, a entender que también hay musulmanes suní en Buenaventura, porque al mismo tiempo fui a la otra mezquita de Cali suní, y entonces observé que hay dos grupos allá, que la primera vez que estaba allá nunca me hablaron de eso, porque les llamaron los extranjeros y había algunas tensiones entre estos grupos. La tercera vez, en 2021, este año, fui a Buenaventura otra vez, Cali otra vez, y también Guapi, porque las dos primeras veces no sabía que había otro grupo, otra mezquita pequeña de la misma comunidad,
que está en Guapi, en el Pacífico también, en una ciudad pequeña, un pueblo. ¿Y por qué digo todo eso aquí? Es que fueron necesarios para mí 3 periodos distintos de observaciones etnográficas, con intervalos de tiempo, para entender más o menos el contexto y la diversidad de la presencia musulmana en Buenaventura y cerca, porque había como interés, encuentre algunos que no querían que yo sepa que había un grupo suní allá, porque para ellos no son nada, no son como, son ex detenidos que llegaron desde Estados Unidos y por eso los dos grupos no tenían buena relación y yo podía quedarme con el grupo primero solamente sin saber la existencia del otro y necesitamos a veces tiempo para empezar a entender las dinámicas y la realidad de la comunidad. Pero otro punto más importante, creo, que cuando hablamos de hacer una cartografía dinámica de la presencia musulmana, en el contexto de Colombia, por ejemplo, yo digo que no se puede hacer sin observación directa en el compás de investigación. El problema que quiero hablar ahora es la comunidad musulmana, la falsa comunidad musulmana Wayuu en La Guajira, en Colombia. ¿Por qué digo falso? Es algo muy controversial. Tal vez podemos discutir más de eso también hoy o mañana, pero había una información sobre la aparición del grupo Hezbollah Venezuela hace años y varios artículos hablaron de una comunidad de musulmanes indígenas de conversos de la tribu Wayuu, que no sabíamos exactamente cuánto, pero cuando leemos artículos parece que son mucho, conversos Wayuu. Pero yendo allá, encontrando a gente, a personas que han vivido toda su vida en este contexto, algunos de ellos dicen que nunca existió eso, sino en la imaginación del líder que tenía un proyecto político y teológico, pero que finalmente no había una conversión importante. Pero sin ir allá es muy difícil de verificar informaciones porque a veces hay artículos que con interés del sector de la seguridad también y de intereses geopolíticos, a veces hay exageración sobre la presencia islámica en América Latina, como también podemos verlos en las favelas de Sao Paulo. Es una historia pequeña, pero toda mi vida antes escuché que hay tantos conversos allá, hasta que fui directamente a hablar con los líderes que me dijeron que no, que hay pocas personas conversos, por supuesto, pero que no es tanto grande como imaginemos desde fuera. Pues es una palabra sobre el enfoque de metodología. Uh, Ahora, para también decir algo más concreto, después de mis primeras observaciones, propongo una tipología de organizaciones musulmanas por Colombia al menos y también Chiapas en México, que quiero decir que se puede distinguir entre 3 formas grandes de comunidades musulmanas en los terrenos que he visitado. Las comunidades de inmigrantes musulmanes que llegaron al país por razones distintas al Islam. Es una migración tradicional, es como lo que vemos en Maicao, al norte de Colombia, donde hay una presencia importante de migrantes de Líbano, pero no fueron allá para hacer dawa o para un tema religioso, sino por razones económicas y después han construido una mezquita y ya hay una comunidad musulmana grande. Pero otro tipo de organización musulmana. Hay comunidades musulmanas de emigrantes que llegaron con el propósito de predicar el Islam. Es otra cosa muy diferente. El caso conocido, más conocido, puede ser los Moravitun de Chiapas, que fueron por eso y todavía existen algunas familias españolas que controlan esta comunidad.
La tercero grupo son comunidades de musulmanes autóctonos, como hablo, pero se trata de tipos ideales y las categorías tienen dinámicas cruzadas, por supuesto, porque hay musulmanes autóctonos en las tres formas de organización, pero solamente la tercera muestra un proceso de Islam local completo, que es muy diferente de comunidades controladas o hechas por hecho de migrantes. Por aprofundir eso, no tenemos tiempo ahora, pero creo que es interesante hacer a veces este tipo de tipologías y también entender en el enfoque sociohistórico las puertas de entrada del Islam en un país. Esto me parece muy interesante, sobre todo por Colombia. Cómo el Islam llegó a Colombia. Y hay diferentes puertas de entrada, como Maicao con la inmigración libana y Buenaventura con con la comunidad afrocolombiana y otros. Y con este proceso podemos desarrollar, proponer una cartografía dinámica. Uh, pero ahora quiero hablar un poco de la cuestión, si no del desarrollo, pero del declive, del debilitamiento o de la bajada de las comunidades musulmanes autóctonas, porque siempre hablamos del proceso de desarrollo de estas comunidades, cómo crecieron, y creo que ya es conocido, pero es interesante de hablar de la sostenibilidad y ver si estas comunidades, cómo pueden mantenerse en el tiempo. Para reflexionar, propongo tres casos, hay más, pero tres estudios de caso con una base para reflexionar de salidas del Islam al nivel individual también, pero de debilitamiento, de bajada colectiva de comunidades musulmanes que fueron más fuertes antes que hoy. Hay el caso de Buenaventura, que es interesante por eso, lo de San Cristóbal de las Casas en el Chiapas y también la ciudad de Medellín en Colombia. Son tres casos, hay otros, pero rápidamente para introducir el caso, en Chiapas, en México, es muy conocido. Algunas personas han escrito mucho sobre este tema, pero lo que quiero decir rápidamente aquí es que se dice que al principios de la década 2000, como 2000, 2001, 2002, había como 800 musulmanes allá, casi todos conversos sociales, pero también había gente de la Ciudad de México que se fue allá para vivir cerca de la comunidad musulmana también. Pero ahora se estima que esta comunidad cuenta solamente como 200 musulmanes. Es una cuarta parte de su tamaño inicial. Es un cambio muy fuerte que muestra que 600 personas parecen haber llegado a Islam. Al mismo tiempo, esta comunidad es muy interesante para estudiar el tema del poder blando, o al menos, decimos al menos, el tema de organizaciones musulmanes de fuera, porque este año estaba allá durante Ramadán, había cinco, grupo, cinco grupos que podemos decir de origen extranjeros y un grupo local, todos tienen sus actividades musulmanes, pero viven muy cerca y se conocen, pero no se, a menudo no se quieren mucho porque hay un tema de competición. Es un caso muy particular, muy interesante. También en Buenaventura, otra cosa, es una comunidad muy antigua porque empezó en las 1960, 1970 con la influencia de la Nación del Islam. Después de eso, los musulmanes de allá, todos afrocolombianos, se volvieron sunís y después chií con el apoyo de la Embajada de Irán. Y algunos de ellos estudiaron en Argentina,
la teología chiita y después en Irán. Esta comunidad toda chiita allá todavía existe, pero cuando vamos por la oración del viernes, Jumu'ah, normalmente vemos solamente 10, 12 o 15 personas al máximo. Y cuando leemos la historia de esta comunidad, una historia que ya tiene 50 años, sentimos que en el pasado había mucho más personas, muchos más musulmanes, más actividades. También este caso muestra un declive de la ausencia musulmana en este sitio. En Medellín es otro caso donde ahora hay dos mezquitas principales, pero había otros grupos antes que ya no existen y parece que allá mucha gente dejó el Islam también. Este caso me interesa para entender la cuestión de la gente que salió del Islam. Después voy a leer un poco una situación de un joven de allá que fue musulmán algunos años y finalmente ya tengo mucha distancia con la comunidad. Y el caso de Medellín es interesante porque había muchos conversos, pero hoy ya podemos ver o conocer a mucha gente que son ex musulmanes, más o menos, porque a veces no son seguros si se refieren como musulmán sin contacto con la comunidad o solamente si están fuera del Islam y ya no quieren nada que ver con esta religión. Pero en estos tres estudios de caso hay un fuerte crecimiento de la comunidad musulmana, había un fuerte crecimiento de la comunidad en el pasado y luego vemos un declive, una bajada. Hay varias razones que podemos ver como una división ideológica y religiosa que corta más o menos la esperanza o la creencia de musulmanes nuevos, que ellos pensaron que en Islam van a haber una comunidad, una umma que es única, y después cuando conocen todas las divisiones ideológicas, ya tienen dificultades a quedarse en este fe. Hay también el problema de desconversiones individuales, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero también en el caso de Buenaventura, hay mucha gente, sus descendientes dejan el Islam. Los papas se convirtieron y pensaron que los hijos van a seguir la fe, pero por varias razones, muchos ya no se consideran musulmanes. Hay que decir antes, perdón, hablo demasiado, pero voy a tratar de terminar rápidamente. Hay también muchas mezquitas que son proyectos de un solo hombre. Un ejemplo de eso es una mezquita cerca de Cartagena, en un barrio muy pobre. Hay el Adán Fuerte, todos son colombianos, pero solamente se reúnen como 10 personas y hay un hombre que controla casi todo, que organiza casi todo, que si no está allá, la comunidad ya va a desaparecer normalmente. Son muchos proyectos así, al menos en Colombia, que dependen de una o de dos personas solamente. Pero ahora para hablar rápidamente de personas que abandonan el Islam, quiero leer un comentario de este musulmán de Colombia que después de años de dedicación al Islam ya no quiere identificarse con la comunidad. No tengo el tiempo de leer todo, pero voy a leer dos, tres palabras que ha dicho. Él dice, ser musulmán practicante en Latinoamérica es una tarea en extremo difícil a largo plazo que explica que tiene convicción que el Corán es la última revelación de la palabra de Dios y que cree en eso, pero dice, pero, lamentablemente, pero lamentablemente, pero lamentablemente la práctica religiosa del Islam, la doctrina islámica y su moral no son elementos que alivian los problemas psicológicos, emocionales y mentales y a su vez satisfagan las necesidades espirituales de la sociedad latinoamericana. Por él,
pensaba encontrar en Islam soluciones a problemas personales y colectivos. Y ahora dice que ya no es un sistema que conviene a la cultura local según él. Pero dice algo más interesante, creo, aquí. Dice que los centros de difusión árabes pakistaníes, quiere decir las mezquitas de la ciudad, cometen el error de vender sus culturas como asuntos religiosos. Al fin de sí, dice, ¿qué beneficio tendrá para mí como occidental participar y practicar sus enseñanzas? Él quiere decir al fin que lo que ha visto en la mezquita es algo de fuera y que es algo por árabes, por pakistaníes. Y si hay un interés en la teología, él no puede ver la, concord- la, la relación de este enseñamiento con el contexto de vida de la gente de su ciudad. Otra persona en la misma ciudad, una de su amiga, dice que la gente, las personas que controlan las mezquitas quieren imponer su cultura árabe y pakistaní y que no hacen nada para adaptarse a las necesidades de los comercios colombianos. Por eso dice que también hay gente que hacen del Islam un negocio para sus propios fines egoístas, para dinero, para poder y todo eso. Y dicen que eso viene de musulmanes de fuera y que ellos necesitan tener líderes locales colombianos que conocen el papel. No sé cuántos minutos me quedan porque, ¿sí? Pocos. Pocos, ok. Ajá. Tengo 2 puntos, pero voy a tratar de hacer... Sí, un poco. Samantha, entrar y luego están las discusiones. Sí, lo siento mucho porque creo que en español no hablo de manera muy rápidamente, muy rápida. Eh, Al fin, ya he dicho algo sobre el papel de los movimientos islámicos transnacionales, como el caso de Chiapas. Y quería hablar más de eso, pero creo que no tenemos tiempo ahora. Pero lo que quiero decir es que tanto en Colombia como en México, lo que he podido observar actualmente es el creciente papel de las organizaciones religiosas turcas en la propagación y enseñanza del Islam. Me parece algo nuevo y como hemos hablado de eso un poco antes, yo quiero decir algo un poco raro tal vez, pero creo que la nueva brújula para los musulmanes suníes en América Latina va a ser Turquía y ya no Arabia Saudita. Y creo que es algo interesante. Me gustaría escuchar a los colegas sobre de este tema. Por supuesto, en el lado chiita, la brújula sigue siendo obviamente Irán, pero también con posiciones que cambian de año a año con el contexto geopolítico. Pero ya no tengo tiempo para hablar más de eso. Termino con el punto 5 sobre la apropiación sociocultural local del Islam, porque es algo importante de mis investigaciones. Um, es decir, cómo el contexto local influye y redefine los discursos y las prácticas islámicas. Porque hemos visto más o menos que la dominación del Islam por parte de los extranjeros se ve contrarrestada por dinámicas locales de información de la identidad propias de grupos autónomos de conversos, que muchos ya no quieren estar abajo o atrás de líderes de fuera y dicen que tienen que apropiarse el Islam como algo de su contexto, como su realidad. En diferentes casos he observado situaciones similares en este lado. Hay objeciones contra el Islam cultural o contra la hegemonía de los musulmanes extranjeros y hay reivindicaciones para independencia local o reclamación de líderes locales también, pero también vemos que la adaptación del Islam a la cultura y al modo de vida locales
son importantes. Y eso, un poco antes, hablemos de la pregunta del sincretismo. Creo que hay dos problemas aquí. Hay el sincretismo religioso, que es un poco raro, un poco no se encuentra mucho, pero también el sincretismo cultural y social o sociocultural, que es algo que vemos, por ejemplo, en Buenaventura. Allá los musulmanes afrocolombianos siguen su camino de Islam chiita según la enseñanza de Irán. No cambian nada de eso. Pero al mismo tiempo añaden la figura del Malcolm X y hablan mucho de trabajo social y de justicia social. Y también simpatizan con senegales del grupo Murid, que son suní y sufí. Y eso es un poco raro cuando se trata de un grupo chiita que estudió en Irán, pero a causa de su identidad sociocultural también establecen relaciones con otros grupos, sobre todo con grupos de origen de África. En Chiapas, último ejemplo, después llevo Barro, hay un grupo de musulmanes indígenas organizan sus propios círculos de estudio del Corán ahora, fuera de las mezquitas. A veces ya van a las mezquitas de los otros, pero desarrollan un pensamiento un poco extraño, un poco, como decir, no extraño, pero sincretista en el tema de fe. Y ahora hablamos de un sincretismo religioso porque integran elementos de su fe indígena con el Islam y también de su fe anterior en el cristianismo evangélico. Y eso se trata de una expresión de sincretismo que también existe, pero para concluir, no es mi conclusión, no tengo tiempo, pero voy a parar. Lo que me pareció muy interesante con la presentación de la doctora Arely Medina es cuando habla de la Islam a la carta. La religiosidad en la carta es algo muy importante que se ve mucho en Colombia, en México, pero sobre todo al nivel individual, al nivel colectivo, ya necesitan encontrar una dinámica colectiva que es relacionado con organizaciones de fuera o que al menos tiene una coherencia teológica. Entonces el debate se quede abierto, hay muchos espacios libres. Lo siento mucho por el tiempo, no quiero hablar tanto, pero sí, muchas gracias y lo siento por el retraso. Bueno, gracias, Batiste. Muy claro todo, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a presentar a la tercera ponente de aquí, la tercera y última ponente de esta mesa, entonces Samantha Leiva, investigadora independiente, también yo la conozco por haber hecho una tesis sobre el tema, va a tratarnos de repensar las aproximaciones al Islam desde el concepto religión. Entonces te damos la palabra, Samantha, y también te pedimos si puedes ceñirte al tiempo.